Bueno, yo me voy a hacer eco prácticamente de la miniatura, Maracayo, de su corte en el canal, en su propio canal de YouTube. Un empresario de las sustancias ilícitas que está deportado en los Estados Unidos, ¿no? Pedido en extradición, ¿verdad? Fue aquí, se lo llevaron de aquí en extradición para los Estados Unidos. Va a preocupar a altos funcionarios del PRM. Esto lo estoy haciendo a mi propio modo, pero la portada de él es diferente, pero por ahí es que va. Entonces vamos a hablar a profundidad de este tema con nuestro amigo y hermano Rafael Linares. ¿Cómo vamos? Primero, buenos días aquí en España, buenas tardes, buenos días allá en República Dominicana y buenas tardes aquí en España. Ustedes saben que estoy fuera del país participando en lo que es la Semana Internacional del Arte Contemporáneo, donde acumula una gala de artistas como Eleonora de Holanda, varios más. Definitiva que ustedes saben que España siempre le da mucha importancia a lo que es la cultura y el arte. Gosia Karski también estuvo con la cual tuve la oportunidad de hablar, y también con Leonardo Emil. Son personas exponentes que se traen aquí a esta Semana Internacional del Arte a que ellos expongan sus obras. Y bueno, ahí el público compra, aquí el público interactúa con ellos le hablan de cómo fue que confeccionaron cada obra. En definitiva, señores, que estamos aquí fortaleciendo el intelecto, como ustedes saben que yo siempre hago, y echando hacia adelante, como se dice. Así mismo, hermano, cuéntanos que de esa ficha, Alexander Iglesias, ¿por qué ese señor podría estremecer los altares del PRM? Bueno, en definitiva, señores, lo que yo creo es que no solo él, Francisco Gómez Gómez, alias Frico, de Fricolandia, también ha puesto en apuro a muchos funcionarios del PRM, porque lo que se ha vivido aquí es una cultura, lo que hemos vivido aquí durante 4 años es una narrativa, el diseño de una narrativa donde varios personeros del gobierno dicen que aquí se está combatiendo las drogas, la sustancia aquella. Y eso es mentira, porque es por las hipotecas que tienen ellos con aquellos personajes. En el caso de Alexander Iglesias, es una persona socio de Francisco Gómez Gómez, alias Frico, donde se compusieron en una banda delincuencial y llevaron hacia los Estados Unidos casi 4 toneladas de cocaína. Mi madre. En varios viajes. Fueron detectados, fueron apresados algunos de los exponentes y fueron encarcelados. Ese caso comenzó en el 2017, documentándose en la República Dominicana. 2017. Y en el 2020 ya eso generaba un ruido. El PRM no investigó, el partido, la gente que está hoy en el gobierno no investigó quién era esa persona, ni saben de cuál era su procedencia. Que Francisco Gómez Gómez, alias Frico, era un empresario turístico de suma importancia. Recuérdenlo ustedes, porque lo vimos nosotros en las portadas. De hecho, en la página de Instagram de Fricolandia, ojalá y no la borren a partir de este programa, porque habían visto, él aparece con un sinnúmero de figuras importantes del ámbito. Por ejemplo, yo quiero preguntarle a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, un hombre de Puerto Plata, y a Ginette Purnigal, la senadora de la provincia, y a la gobernadora de la provincia, que si no sabían en las actividades delincuenciales que estaba este señor. Unas actividades delincuenciales. Y entonces, mire, para que ustedes vean la farsa de mucha gente en el periodismo dominicano. Ayer vimos al expresidente Danilo Medina responder ante una pregunta que le hicieran, donde el presidente decía: yo no sabía que mis hermanos estaban en eso. Y debe estar grabado por ahí, dice Danilo Medina. Marchena lo debe tener, donde yo estoy diciendo en los consejos de gobierno que no hagan negocio con esa persona. Oye, solo está diciendo Danilo Medina, que lo dijo, y dice que debe estar grabado por ahí.
Entonces hay mucha gente que se sorprende porque dice, ¿y cómo usted como presidente de la República no sabía que su hermano estaba en negocio con los funcionarios? Bueno, como mismo no sabe el presidente, no sabía el presidente Abinader que Francisco Gómez Gómez era un narcotraficante. De la misma forma, ¿verdad? De la misma forma. De la misma forma. Y yo solo creo al presidente de la República. Ahora, quien no le creo esa paliza, porque paliza de Puerto Plata. Ginés Burnigales es de Puerto Plata y caminan día a día y día por día en la provincia para ganar los votos. Aquí ningún político puede mostrar ignorancia sobre el tema, porque si hay alguien que callejonea, que habla, que dice que esto, que aquello, que lo otro, es el político dominicano, porque tiene que andar buscando los votos. Sí. Lo que pasa es que le cogieron dinero al narcotráfico. Lo que pasa es que pactaron con capos y como esos capos ahora están fuera, pedido en extradición y muchos cumpliendo condena, con la narrativa que tienen para pagarle a este grupo de sinvergüenza periodistas dominicanos, que el daño que le han hecho a la República Dominicana es una cosa sumamente increíble. El daño que esta gente le está haciendo con la narrativa es una cosa increíble. ¿Saben por qué? Porque la población dominicana no conoce a fondo los casos. Señores, estamos hablando de más de 7 o 8 narcotraficantes que se fueron extraditados hacia Estados Unidos con vinculación con esto. Pero estamos en lucha contra las drogas. Estamos luchando contra las drogas. ¿Cuál fue la agenda natural de Marco Rubio cuando llegó aquí? Fueron 2 temas. Ajá. ¿Por qué Marco Rubio no trajo aquí el tema de la agricultura? El Tratado de Libre Comercio, que tenemos un problema con el arroz ahora y Estados Unidos. Sí. ¿Por qué no trajo el tema de la energía nuclear? ¿Por qué no trajo el tema de las relaciones bilaterales? ¿Usted sabe cuáles fueron los 2 temas? Haití y el narcotráfico. Y tú me vas a decir a mí que Marco Rubio, como secretario de Estado, no trató con el presidente y no trató aquí en el gobierno la vinculación que tienen ciertos funcionarios del gobierno de Luis Abinader con el narcotráfico en Estados Unidos. Pero están ahí los casos. Mira, ahí hay un regidor llamado Melvin Martínez, extraditado a los Estados Unidos por tráfico de heroína. Está Francisco Gómez Gómez, alias Frico, extraditado a los Estados Unidos por tráfico de cocaína. Está Alexander Iglesias, que dicho sea de paso, Alexander Iglesias tenía un dealer lujoso y le permitieron sacar todos los dealers del cuerpo del delito. No están hablando del cuerpo del delito con Punta Catalina, este grupo de gallaretas, sinvergüenza, periodistas, algunos vendidos al gobierno. ¿Cuál es qué se consideraba como cuerpo del delito en el caso eléctrico? No era Punta Catalina, no lo escuchamos decir eso. Sí. Yo quisiera preguntar, lo escuchamos 200 veces, ¿y por qué ahora? El cuerpo del delito de Alexander Iglesias no lo representó ese dealer? No le permitieron que lo sacara. Y esta Procuraduría General de la República le permitió esto. Le permitió eso a ese señor. Hoy ese señor se declara culpable, pero me hubiese gustado que la Procuraduría General de la República se hubiese lanzado allí, se hubiese tirado, allanado ese local e incautara todos esos vehículos. Eso era bien producto del narcotráfico. Estamos hablando de personas, señores, que traficaron casi con 4 toneladas de cocaína. Cargaban barcos de lujo para llevar cocaína a Miami y a Nueva York. Y ustedes saben cómo fue que descubrieron eso, con casos que se descubrieron en Nueva York, porque ni siquiera aquí lo único que se hizo fue documentar eso. Pero tenemos el caso también de Miguel Gutiérrez, el único diputado al Congreso de la República, preso, condenado por narcotráfico. El primer diputado de la historia es el diputado del PRM, diputado del partido del gobierno. Nadie ha dicho nada. ¿Usted cree que ese partido, yo le voy a creer, ese gobierno, yo le voy a creer que está luchando contra las drogas? Cuando le cogió dinero a esos narcotraficantes que yo le estoy diciendo. Tenemos el caso, por ejemplo, el caso de Yamil Abreu Navarro, otro capo preso por narcotráfico en Estados Unidos, que también le dio grandes sumas de dinero a la campaña electoral del PRM. Pero tenemos también a Wandy Morales de la Cruz del caso Falcón, donde terminó preso Juan Maldonado, el ex director de Comunidad Digna. Ese señor, Wandy Morales de la Cruz, fue el que garantizó el triunfo del PRM en las provincias del este, Atomayor, El Ceibo, Miche y todo eso. Ahora le hiede al gobierno, pero eso es un narcotraficante que le dio dinero al gobierno. ¿Y tú crees que ningún capo de eso va a decir? Pero ahí está el caso célebre
de Eric Randiel Mosquea. Sí. Eric Randiel Mosquea, un capo que está preso en Colombia. Me dicen que fue que se entregó a las autoridades norteamericanas por allá. Y ese señor, todas las estaciones de combustible en Santiago la puso a la disposición del PRM. Hoy está preso, hoy tienen detenido al padrastro de él, el que era administrador de esas estaciones de combustible. Tú sabes. Y ese era el señor, discúlpame, ese era el señor que despachaba el combustible a los dirigentes del PRM. Tú sabes, Linares, que Eric Randiel Mosquea, que cuando sale su nombre a relucir, formó parte de la Operación Falcón, ¿no? Operación Falcón. Y el nombre de Mosquea, y recuerdo que de ahí se difundieron muchas fotos de actividades de dirigentes PLDistas donde él estaba. O sea, lo que quiero decirte que parece que desde el gobierno se manejó la narrativa de que Eric Randiel Mosquea era un capo del PLD. Bueno, y resultó ser... No puede ser un capo del PLD. Exacto, lo que yo te digo, que resultó ser todo lo contrario, porque resulta que el hombre se escapó del país en ese momento, en ese operativo. Sí, o sea, con los mismos ribetes de sospecha que la famosa fuga de César, aquel el que solía abusar. ¿Entiendes? Mira, es que el gobierno ha usado dos estrategias para defenderse con este tema del narcotráfico. Primero, que están luchando contra el narcotráfico, las incautaciones. Yo he dicho aquí, es fundamental, ustedes bien lo saben, que la lucha contra las drogas no puede medirse desde las incautaciones. No puede bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza en Sudamérica, entiéndase, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, los 5 mayores productores de hoja de coca, de siembra de coca. Millones de hectáreas han sido sembradas. No hay un plan para la reducción de la siembra. Entonces, como no ha habido un plan para la reducción de la siembra, usted va a tener en Jamaica, en Haití, en República Dominicana, en el Caribe francés, en el Caribe holandés, un aumento del tráfico como tal. Es lógico que aquí tú te encuentres en cualquier puerto, en cualquier aeropuerto, en cualquier casa, en cualquier casucha, grandes cantidades en incautación. Ahora, eso no puede ser descrito como lucha contra el narcotráfico. ¿Saben por qué? Porque la lucha contra el narcotráfico significa que, por ejemplo, significa incautaciones. Es decir, un allanamiento te produce una incautación. Préstame ese libro, por favor. Por ahí mismo. Una incautación te produce el allanamiento, pero te produce finalmente un decomiso. Tú tienes que garantizar el decomiso con una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, no hay decomiso. Tú tienes 5 años, una gran lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, pero el Ministerio Público no te puede decir, mire, a través de estas 10 sentencias, nosotros recuperamos 2.500 millones de pesos producto de la actividad ilícita tal, en este caso el narcotráfico. Es decir, tú no solo incautas, sino que somete a la justicia. Por ejemplo, todos conocemos aquí la realidad del caso Quirino, del caso Toño Leña, del caso César Emilio Peralta. Vivimos un episodio con la mujer o la ex mujer de César Emilio Peralta, la señora Maribel Franco, donde una jueza le devolvió el apartamento a una persona y esa persona la llamó a ella y le dijo, mire, venga aquí a buscar todo su trato y todo su disparate que usted tiene aquí, porque ya bastante lío que usted me ha buscado con mi apartamento, y quédense con su apartamento y quédense con sus cosas, es lo que yo me quedo con el apartamento. ¿Qué nosotros vimos que el Ministerio Público hizo? Que ella fue a robarse los bienes de ella que estaban incautados. Incautado, es decir, una incautación producto de una sentencia. Bien, una sentencia no, un auto de un juez de instrucción que ordenaba eso. Pero ¿qué pasa? Ese bien es producto de ¿qué? Decía el Ministerio Público, del narcotráfico. ¿Cierto? ¿Ustedes conocen los bienes de Fricolandia? No. ¿Usted conoce los bienes de Alexander Iglesias? No, señor. ¿Ustedes conocen los bienes de Miguel Gutiérrez?
Conocemos los bienes de Yamil Abreu Navarro. No, señor. Los bienes de Wandy Morales de la Cruz sí tienen la gran mayoría incautados, porque había un funcionario público de Palacio que quería hacer un botín de guerra con las vacas de Wandy Morales de la Cruz, que está extraditado a Estados Unidos, a Puerto Rico. ¿Ustedes creen que Wandy no le ha dicho a los fiscales de Estados Unidos ese funcionario? ¿De cuál funcionario se trata? ¿De qué funcionario se trata? Pero te voy a decir otra que la tenía aquí en el libro. Hay una diputada que fue investigada por la fiscalía en el caso de las 9.8 toneladas de cocaína del PRM. Esa señora, yo te invito a leer el expediente, donde en la página 71 y 165 es mencionada. Ella entregó voluntariamente un video. Ella se llama María Elisa Suárez Alcalá. ¿Ustedes han escuchado este nombre? María Suárez Alcalá. ¿Quién es María Suárez Alcalá? Suero. Sí. Suero Alcalá. ¿Quién es María Suero Alcalá? Esa señora es diputada al Congreso de la República, una diputada del Este, donde hay varias personas, varios parientes. Por ejemplo, Alexander Enrique Castro. Ajá. Alexander Enrique Castro, ese era el prófugo que estaba en ese caso de las 9.8 toneladas. Recuerden que eran 7 que estaban bailoteando y faltaba uno por entregarse, que sé yo quién, que sé yo cuánto, ¿verdad? Ese señor Alexander Enrique Castro es en lo que se conoce en aduana como el llavero. Aquí lo tengo, como el llavero. Es decir, el que abrió el furgón. Sí. Pero Guillermo Castro Suárez, que es hijo de la diputada, es un funcionario de alto relieve en aduana, que le digo a Eduardo San Lobatón, a mi querido amigo y hermano, tú tienes que cancelar ese tipo inmediatamente. Guillermo Castro Suárez, tú tienes que cancelar esto a ese muchacho, porque no es posible. Pero esto, nada de eso ha salido. Claro. Nada de eso ha salido. Esa señora tuvo que entregar videos obligatoriamente a la fiscalía. ¿Ustedes han escuchado esto? Para nada. Esto es una primicia, lo que tú estás dando aquí en la Quinta Pata. Entonces, pero está, óyeme, yo recomiendo, porque tengo la medida de coerción que no ha sido filtrada, como fue filtrada en otros momentos. Páginas 71 y 165, vayan y lean lo que dice ahí. Le estoy dando esto a ustedes porque yo iba a hacer un programa cuando regresara a la República Dominicana sobre este tema. Señores, es que estamos frente a dos narrativas. Una, la que el gobierno paga, y otra, la que ustedes por las redes y nosotros por las redes podemos edificar y podemos investigar, pero esa quizás muchas veces no es tan complaciente, y entonces por eso lo que está en las redes sociales no sirve, por eso esto, por eso aquello y por eso el otro. Claro. Entonces, esto porque ninguno de nosotros nos estamos como lapas pegados a la narrativa del gobierno, porque tenemos nuestro propio criterio. Vuelvo y repito, la misma confianza que yo le tengo al presidente de la República cuando dice, pero yo no conocía a nadie, pero y sus allegados decían, pero el presidente no conocía al señor Fricolandia. Es lo mismo que Danilo Medina ha dicho cuando dice, pero que yo decía en un video, por ahí anda, debe estar, que yo decía, miren, yo no quiero que ustedes hagan negocio con mi hermano. Debe estar en los Machena por ahí, en los consejos del gobierno. Debe tenerlo grabado. A nadie le cree a Danilo, porque Danilo está hablando mentiras. Pero sí le creemos al presidente cuando dice, yo no conocí a ese tipo. Yo le creo al presidente de la República. Yo le creo al presidente, pero también le creo a Danilo. Linares. Lo que pasa es que cuando usted hace una narrativa, cuando usted elabora una narrativa, señores, miren, yo le voy a recomendar a muchos que se lean este libro, Gente de Hitler, escrito por Richard Evans. Ayer lo compré, ya lo estoy devorando. Aquí Richard Evans habla de cómo Goebbels, junto a los hombres de Hitler, armaron toda una estrategia para que la gente creyera la narrativa nazis y se grabara en la mente de que los enemigos estaban en otro lado y que los enemigos no eran los verdaderos nazis. Y él comienza con una serie de preguntas para abordar en el imaginario del lector. Con una serie de preguntas comienza a plasmar el libro, que
llama mucho la atención, que yo en un momento me la voy a hacer cuando este gobierno termine. Pero ven acá, es que eran gente que llegaron sin capacidad para gobernar. No tenían otro motivo que no sea destruir intentar destruir la democracia. Eran gentes comunes y corrientes que llegaron al poder. Fueron gente sin escrúpulos que llegaron al poder. O sea, una serie de preguntas que yo me hago, leyendo el libro, lo extrapolo a la República Dominicana, el prefacio, que es una cosa sumamente interesante. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner en órbita todo lo que está ocurriendo en la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, Linares, el expresidente Danilo Medina dio un dato también cuando dijo que aquí el precio del polvo blanco estaba en su precio más bajo históricamente. Bueno, que eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. El kilo de cocaína costaba en agosto del año 2000. Mira, para que la gente entienda, porque ahí escucho muchos idiotas que no conocen el tema, ni hablan, ni han leído nunca nada del tema. Porque son así. Que ya, pues entonces él sabe, porque él sabe del negocio. Mire, cualquiera que es estudioso de este negocio sabe a cómo están los precios hasta en Groenlandia. Para que usted entienda. Yo lo pongo, siempre trato con usted la bibliografía de, por ejemplo, Salvatore Guarino, ex agente de la DEA, que establece claramente cómo va ese comercio habitual del mercado de los narcóticos, cambiando de precio según recorre distancia. Es decir, en la selva colombiana, un kilo de la sustancia aquella te cuesta X cantidad. Pero cuando va recorriendo una cantidad, por ejemplo, en el Caribe holandés y en el Caribe francés, automáticamente el precio se dispara. ¿Por qué? Porque ya está en territorio. Exacto, por la cercanía ya. O francés. No por la cercanía. Ah, ok, ¿por qué? Porque relativamente puede estar cerca de Venezuela. Relativamente puede estar cerca de Colombia, en el Caribe. Sino porque ya está en territorio holandés y en territorio francés. Okay. Ejemplo, cuando tú estás en el este de la República Dominicana, un kilo de la sustancia aquella te cuesta ahora mismo 4,000 y pico de dólares. Y antes, en agosto del 2020, costaba cerca de 9,500 a 10,500. Por dos cosas: había escasez, había controles, y segundo, no había tanta producción en Latinoamérica, en Sudamérica. Pero esa misma sustancia que te cuesta en el este 4,000 y pico de dólares, en el Caribe americano, que es Puerto Rico, te vale 24,000, 25,000 dólares. ¿Por qué? Porque así es el negocio. ¿Quién controla los precios? El mercado. ¿Qué mercado? El mercado de los narcóticos. O sea, para que tú entiendas que aquí, por ejemplo, en República Dominicana lo que hay es mucha abundancia del tema. Pero nadie, ningún politiza el presidente que la oposición no hace propuestas. Caballero, yo soy un líder, yo soy un político que puedo considerarme el líder de opinión pública de la oposición dominicana. Y yo, siempre que hago la crítica, me acompaño de la propuesta. Dice el presidente de la República que la oposición no tiene propuesta. Sí tiene propuesta, sí ha tenido propuestas, pero la oposición que a usted le conviene, la oposición de Leonel Fernández, no la oposición del PLD ni la oposición de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Bueno, ¿qué es lo que yo he propuesto? Señores, ustedes no han visto la violencia en esos barrios y en esos campos. Ese negocio de los narcóticos trae como si violencia en todas las comunidades. Comunidades, por ejemplo, en sitios remotos como Yamasá, donde nosotros vivimos hace unos meses, donde habían 3 muchachos que mantenían el pedazo en zozobra. ¿No lo recuerdan ustedes? Sí, claro. Y la policía fue a un bate y mató a un muchacho. ¿No lo recuerdan ustedes? Sí. ¿Ustedes saben qué era lo que involucraba eso? Eso era cocaína. Eso era un problema de narcóticos. O sea, en Yamasá, tierra de dulces, tierra de yuca, tierra de cítricos, tierra de cacao, tierra de ganado, tierra de queso, tierra de porcicultores. Yamasá
Ahora no, ahora es una tierra de nadie. ¿Por qué? Por el negocio de los narcóticos. Entonces, cuando usted como político no entiende la gravedad del asunto, cualquier cosa puede ocurrir. Mira, se dice que los precios del fentanilo han subido y uno puede pensar, no, utilizando los mismos razonamientos del mercado económico de la bolsa de valores, de que esto se puede ver a no solamente las declaraciones de Donald Trump, sino también los hechos concretos. El asunto de amenazar a los países con, amenazar no, ya ha implementado aranceles por ese tema, de reclamarle a estos países que no están haciendo lo suficiente con lo del fentanilo. Y eso ha subido, parece, el precio de esto, ¿no? Entonces, si uno bueno, lo que pasa es... Sí, lo que quiero decir, sí, si uno lo traslada aquí, porque el presidente de la República tiene el mismo discurso, ¿no? De que está combatiendo la droga y muestra como ejemplo, pues, esos grandes decomisos que se han hecho en los últimos meses. Entonces, uno diría, bueno, pero eso debería entonces incrementar el precio. Pero Danilo Medina dice que no, que los precios de la cocaína están a niveles históricos los más bajos, y tú lo corroboras eso. No, lo que pasa es también, querido hermano, que cuando tú hablas, por ejemplo, de coca, no puede, o sea, y fentanilo, son dos narcóticos diferentes. El fentanilo como tal es muy peligroso, igual que la heroína. Y es habitualmente escaso, porque es consumido por un determinado público. En este caso, Estados Unidos, que tiene una gran epidemia, que tiene un gran problema con lo que le está ocurriendo ahora. Tiene graves problemas. Entonces, va a escasear por la presión de Estados Unidos hacia México, que es por donde entra la gran mayoría, hacia Canadá, por donde entra la mayoría. Y quiero darle un dato para que ustedes lo conozcan como primicia también. Ustedes no se dieron cuenta que México se dieron cuenta que México extraditó 29 narcotraficantes, sí. ¿Cierto? Que no le sirvió de nada. Sí, que no le sirvió de nada porque Estados Unidos impuso una tasa arancelaria. Fueron varios temas. El primer tema fue el tema de la seguridad de la frontera, la seguridad perimetral de la frontera, que México se comprometió a llevar militares allí. Se comprometió a entregar los capos, aquí va la primicia, pero no solo los capos que andan en la operatividad del narcotráfico, sino también a los políticos mexicanos. ¿Por qué? Porque México tiene extraditado y preso al ex zar antidrogas en México, que se llama Genaro García Luna, que fue encontrado culpable de todos los cargos de narcotráfico. Entonces, la administración de Trump está preocupada por los políticos vinculados al narcotráfico y se lo está pidiendo a México. ¿Ustedes creen que en el Caribe eso es diferente? Mira, tú sabes. ¿Ustedes creen que en el Caribe eso es diferente? No, es igual. De hecho, qué bueno que lo que dices de México, Rafael Linares, porque yo estaba oyendo a un experto, analista de geopolítica, pero es mexicano, Alfredo Jalife Rame, que conoce bien a su país, la política claro. Y también el tema del tráfico de sustancias ilícitas allá. Y él dijo que, por ejemplo, México entregó a 29 traficantes, entre ellos Caro Quintero. Entonces él dice que ya esos, para el día de hoy, a día de hoy, son cohetes explotados, son museos. Así mismo dijo él. Ellos son un museo. Ellos están en un museo, en una galería que tú puedes hacer de un museo del narcotráfico. Pero que ahora mismo lo importante es que tú aprecies a la gente o desmanteles, ¿no?, las operaciones del cartel Jalisco o del Sinaloa. Entonces, cuando tú entregas eso, cuando tú le metas mano a esa estructura, ahí sí Estados Unidos va a estar más tranquilo. Además de que él dice que también se trata de dinero, que se trata de una cantidad, me parece loca, pero parece ser cierta, de más de 500,000 millones de dólares. O sea, a Estados Unidos le interesa controlar eso y quitárselo de las manos a esos cárteles. Mira, es que, por ejemplo, Alfredo Jalife, que yo lo consumo, un exquisito intelectual de la geopolítica, y trata los temas de México con una profesionalidad
y una profundidad sumamente increíble. Recuérdate también que dice que el dinero del narcotráfico lo maneja la bolsa en Estados Unidos, lo maneja Wall Street. Yo también pude ver esa parte. Sí. Pero mira, estoy de acuerdo con él cuando dice que es un museo, porque oye una cosa. Por ejemplo, Vicente Carrillo Fuente, alias Viceroy. ¿Tú crees que hoy en día Vicente el Viceroy es igual? Este capo es igual a los tiempos del cártel de Juárez. Todas esas rutas fueron modificadas, lógico. Rafael Caro Quintero es un trofeo para la DEA porque señor, claro. la DEA Simbólicamente es algo importante, sí. Simbólicamente es un tipo que la DEA claro. lo estaba persiguiendo y no se llevaron a Miguel Ángel Félix Gallardo porque tiene una condición prácticamente terminal. El padrino, Miguel Ángel Félix Gallardo, que también era el jefe del cartel de Guadalajara. Y que porque el cartel de Guadalajara se desprendió en múltiples cárteles y el cartel de Sinaloa se ha desprendido en múltiples cárteles. Exacto. Está el Jalisco Nueva Generación, está los Z, que a los Z le dieron un golpe con Z40 y Z45, Z42, perdón, Z40 y Z42. Pero es como tú dices y como dice Alfredo Jalife, el problema no está ahí, el problema está en las estructuras financieras que México la quiere, perdón, que Estados Unidos la quiere, y las estructuras político partidarias. Claro. Así es. Así es, pero como yo te digo, esperemos, y lo que yo quiero aquí que en la República Dominicana los políticos también comiencen a pagar su vinculación con muchos temas. Así sea. Amén. Rafael Linares Guerrero. Gracias, hermano, por estar con nosotros aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. También nos puedes ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central y además en el este del país a través de Telecable Nacional en Higüey.